Bien, este video que va a ser la parte inicial del video de Romanos 7, esta sección es una sección que yo tuve que adicionar porque el día que se grabó el estudio bíblico en vivo por Zoom, me olvidé de la, poner a grabar la reunión de Zoom. Y como habíamos avanzado sobre el inicio de Romanos 7, pues quedaron algunas cosas fuera de grabación. Entonces yo decidí hacer este pequeño video que se le va a adicionar al video original para leer y hacer un pequeño resumen de los primeros versos de Romanos 7. Eh, y quiero leer el texto y hacer un breve resumen para que podamos conectarnos con el resto del video. En el caso de Romanos 7, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios, o llevemos fruto para Dios. El apóstol Pablo, tratando de ejemplificar lo que sucede con una persona que estaba bajo el régimen de la ley, en este caso, muy específicamente, él está hablando con los judíos. Observen que en el versículo 7 él dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley? Ahí está hablando muy específicamente a los judíos. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la carta a los romanos está compuesta por destinatarios creyentes en Jesús, pero estos creyentes en Jesús a su vez estaban subdivididos en dos grupos. Los creyentes en Jesucristo que venían o tenían origen gentil y los creyentes en Jesucristo que eran de origen judío. Y el grupo de los judíos siempre tenía una inclinación a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, pero a seguir guardando la ley y confiando en la ley como una forma adicional al sacrificio de Cristo de sentirse justificados. Había un gran celo por la ley y Pablo estaba luchando contra eso, porque o confiamos en los méritos de Cristo en la cruz o confiamos en los méritos de la ley para ser salvos. Entonces Pablo está tratando de desvincular, está tratando de representar, perdón, eso es lo que quise decir, está tratando de representar la transición de cuando ellos estaban bajo la ley y de cómo ahora ellos están bajo Cristo. Y el ejemplo que él utilizó es un ejemplo que ellos conocían con mucha claridad y era lo que podía pasar con una mujer para que se pudiera volver a casar si ésta había estado ya casada. Y la única forma que en ese momento ellos concebían esa posibilidad era que esta mujer quedase viuda. De tal manera que, aunque este pasaje no se debe usar para decir, para enseñar hoy en día que la única forma de que una mujer o un hombre se puedan volver a casar es que enviuden. Este pasaje no se debe usar como una base sólida y rígida para decir, no, si tu esposo o tu esposa no se mueren, tú no te puedes volver a casar. Y hago esta aclaratoria porque en la pastoral o en la forma de administrar eh, asesoría pastoral para los casos de personas que se divorcian y se vuelven a casar, mucha gente asume una posición bien radical y dicen, no,
porque en Romanos dice tal y tal y tal cosa, y si no se muere tu pareja, tú no te puedes separar. No, Pablo está aplicando un principio que se manejaba en la ley mosaica, ¿verdad? Pero que aquí lo único que está tratando de enseñar no es el asunto del divorcio y las nuevas nupcias. Él no está tratando de decir eso. Lo que está tratando de decir es que así como una mujer queda libre cuando su esposo muere para poderse casar con otra persona, así nosotros, los creyentes, una vez que conocimos a Cristo, haya sido judío o no, haya sido gentil o no, una vez que tú conoces a Cristo, ya tú quedas separado, ya tú no estás conminado a cumplir la ley, porque la ley igualito no se podía cumplir a la perfección. La misma Biblia enseña que si alguien cumplía la ley casi toda, pero fallaba en una sola cosa, ya era culpable de toda. Entonces, Pablo lo que está diciendo, miren, así como nosotros en el pasado vivimos atados a la ley como una manera de agradar a Dios, ahora nosotros podemos ser justificados por medio de Jesucristo. Y ya ustedes no están amarrados a la ley porque al creer en Jesucristo, ustedes murieron para la ley y ahora han resucitado para Jesús. Eso es básicamente lo que está tratando de explicar Pablo en estos pasajes. Y para terminar este pequeño resumen, versículos 5 y 6 y 7 dicen lo siguiente: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? Versículo 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, en estos últimos tres versículos de este resumen, Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. La ley no es mala, la ley no es pecado, como dice el mismo versículo 7, en ninguna manera. Pero la ley, como lo he dicho en otras ocasiones, era un espejo, era un termómetro para comprobar nuestra maldad pecaminosa como hombres. Cuando Dios nos presenta la ley, cuando Dios nos presenta su voluntad, cuando Dios nos presenta lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos y nos los da en forma de ley, ya sea la ley moral de Dios que todos los hombres conocen en cualquier rincón del mundo, que tienen conciencia de lo que es malo y de lo que es bueno. Como lo he dicho también en otros videos, cualquier persona en cualquier tribu, la más remota del mundo, sabe que matar es malo y sabe que mentir es malo y sabe que tener la mujer de otro es malo. En cualquier tribu del mundo, por más ignorante que sea de la Biblia, la conciencia que Dios les dio les permite saber que el adulterio es malo, que la fornicación es mala, que la infidelidad es mala, que la mentira es malo, que robar es malo, que asesinar es malo, que hacer cosas que están dentro de la conciencia del hombre ya predefinidas como algo indebido, ellos saben que hicieron mal. Entonces, ya sea la ley moral de Dios o la ley mosaica, que es en este caso la que está hablando el apóstol Pablo, cualquiera de esas dos leyes, ya nosotros no estamos atados a ella. Pero esa ley nos permite ver nuestra maldad, nos muestra cuán malos somos. Una de las cosas que llama la atención en el comportamiento del ser humano es que le encanta probar lo prohibido. Eh, por ejemplo, cuando Adán y Eva recibieron de Dios la orden de que podían comer de todo lo que estaba en el huerto, pero de este árbol no comerán, de ese fue que se antojaron. Y hay estudios psicológicos que demuestran que la gente no le presta atención a nada hasta que eso, por alguna razón, se prohíbe hacer. Entonces la gente empieza a tener cierta intención y cierto deseo y cierta curiosidad y cierta morbosidad por entrar en esas aguas. Entonces, el hombre está inclinado a hacer el mal y la ley nos muestra que somos pecadores. Por eso dice Pablo en el versículo 7,
Si no fuera por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. No está diciendo que la ley lo hizo pecar. No, que si no hubiese sido por la ley, él no hubiese entendido cuán pecador era. ¿Por qué? Porque la ley te dice, no debes hacer esto y tú lo haces, entonces tú te das cuenta que tú violentaste la ley. Eso es básicamente o como introducción, lo que se perdió, lo que dejamos de grabar en nuestro video y entonces ahora continuamos con lo que sí se grabó. Déjenme ponerla a grabar desde, ya la puse a grabar desde aquí, pero que puede, bueno, menos mal que viene la parte más importante. A los que van a ver este video, lamentablemente no pudimos grabar la primera parte, se me escapó. Les pido disculpas y espero que aprovechen esta parte. Muy bien. Conclusión, hermanos, volviendo a Romanos, ¿verdad? Donde estábamos hace unos minutos. Entonces, Pablo lo que está explicando en el versículo 8, gracias Reiniela, salvaste la patria. Pablo lo que está explicando en el versículo 8 de Romanos 7 es que el pecado, ¿verdad? Tomó oportunidad, tomó ocasión, porque había una cosa prohibida ya establecida por Dios. Y precisamente de esas cosas prohibidas es que el hombre se antoja de pecar. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, al venir la ley, hubo una clara manifestación de que yo estaba desobedeciendo a Dios. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, era para vida, a mí me resultó para muerte. Voy a volver a poner el ejemplo de Adán y Eva, que fue el primer mandamiento que podríamos decir que el hombre quebrantó. Porque de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es parte del mandamiento. Porque de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, tienes todo para ser feliz. Tienes todo para vivir con placer agradablemente. Tienes todo para satisfacer todo lo que deseas. La ley de Dios nos muestra qué es lo que Dios quiere que hagamos para vivir. Pero en la ley también está la advertencia si no la cumplimos. Por eso Dios le dijo, pero de este árbol no comerás. ¿Por qué? Porque a mí no me da la gana que coma. Porque yo no quiero que me desobedezca. Y si lo haces, ciertamente morirás. Entonces, el versículo 10 lo que está diciendo es que ese mandamiento que era para vida, porque cuando aquí te advierten algo que no debes hacer es porque no quiere la persona que te lo está dando que te pase algo malo. El mandamiento era para vida, pero cuando yo lo incumplo, el mandamiento se vuelve para mí muerte. ¿Por qué? Porque yo incumplí lo que Dios me había dicho. Entonces, Pablo está contrastando cómo si la ley se dio de parte de Dios es para bien, pero el hombre al quebrantarla la transforma para mal. La ley no es mala, lo malo es el pecado, lo malo es la desobediencia. La ley está allí para decirme, eres un pecador, le fallaste a Dios, estás condenado, no te puedes salvar a ti mismo. Ok, Mariela me está diciendo que si puedo dar un resumen. No, no puedo dar el resumen. De verdad que quisiera, pero no puedo. Creo que esta es la parte más importante. Ahora bien, dice aquí, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, en otras palabras, lo que dice Santiago. Vino la tentación en el área débil, fui atraído, fui seducido, consumé el pecado y el pecado dio a luz la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, versículo 11. El pecado tomó ocasión y me engañó y me mató. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, la ley no es mala.
Y el mandamiento es santo porque es de parte de Dios. El mandamiento es santo porque es de parte de Dios. El mandamiento es justo porque Dios es justo, es perfecto. Él no demanda nada que sea injusto. Y es bueno porque es para nuestro bien, solo que nosotros al quebrantarlo lo transformamos para nuestro mal. Versículo 13. Luego, dice Pablo en otra de sus preguntas típicas, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Una vez más, la ley, el mandamiento, la orden, la instrucción de parte de Dios es buena. Es la aguja que te indica si estás mal o estás bien. Es el cartel que te dice, no tomes de esta agua porque está contaminada. Peligro, 100.000 voltios. Manténgase alejado. Esa es la ley, ese es el mandamiento, pero el hombre decide tomar de esa agua porque le parece agradable, decide tocar el cable de 100.000 voltios porque quiere saber si puede resistir, quiere hacer cosas prohibidas porque su concupiscencia, su deseo de hacer lo prohibido lo arrastra hacia eso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Claro que somos vendidos al pecado. Y ya lo dijimos, cuando Adán y Eva pecaron, automáticamente le traspasaron a su descendencia, entre esos nosotros y todo ser humano que nazca, la naturaleza pecaminosa. Las personas no son pecadoras porque pecan. Escuchen bien lo que voy a decir. Las personas no son pecadoras porque pecan. Las personas pecan porque son pecadoras. ¿Me entendieron eso? Las personas no se convierten en pecadores porque han cometido pecado. No. Porque si es así, tendríamos que aceptar que una persona en algún momento no fue pecador. Pero no, todos nosotros, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos pecadores. Ojo, si alguien es un niño inocente que no sabe distinguir entre el bien y el mal, va al cielo si se muere, porque dice la Biblia que de los tales es el reino de los cielos. Pero ese niño es un pecador, solo que no ha desatado, no ha desarrollado su vida pecaminosa, porque es un inocente. Pero las personas no son pecadores porque pecan. Pecan porque su naturaleza pecaminosa se activa y los hace pecadores. Como decimos en Venezuela, la burra siempre tira para el monte. El cerdo siempre tira para el chiquero. Usted agarra un cerdo, lo saca del chiquero, lo lava, lo perfuma, le pone un lazo rojo, lo suelta y en menos que cante un gallo está metido otra vez en el chiquero. Porque así es el cerdo. El cerdo quiere estar en la hediondez, en esas áreas que nosotros jamás nos atreveríamos a estar cerca. Ahí les encanta estar ahí. El hombre es pecador. Y mientras que somos pecadores y no hayamos sido redimidos, controlados por el Espíritu Santo, el placer del hombre va a ser pecar. ¿Ok? Ahora, versículo 15. Y aquí viene el trabalengua. Aquí viene el trabalengua. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren, esta es la parte más controversial del pasaje, porque aquí Pablo empieza a hablar en términos muy personales. Entonces, algunos dicen, Pablo no está hablando de él, Pablo está hablando en forma general de los hombres.
Pero otros dicen, no, si tú analizas el pasaje, tú te vas a dar cuenta que Pablo personaliza y menciona la palabra yo o hace mención a su persona durante todo el pasaje, desde el 14 hasta el 25. Él no deja de hablar en términos personales. Por lo tanto, Pablo está hablando de sí. Ah, pero los que aceptan que sí, que Pablo está hablando de sí, también pueden tener una divergencia. Ellos dicen, sí, Pablo está hablando de él, pero está hablando de cuando él era inconverso, de cuando él no tenía a Cristo. Pero la forma de los verbos en tiempo presente indican que Pablo está hablando de él como creyente. Él está hablando de un conflicto entre el espíritu y la carne en su vida personal como apóstol, como hijo de Dios. El problema de aceptar esto, y hay que aceptarlo porque por lo menos yo creo que Pablo sí está hablando de él en tiempo presente, el problema de malinterpretar lo que Pablo está diciendo es que la gente puede decir, imagínate, si Pablo, que era el apóstol más maduro de la era cristiana, si era un hombre que decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, dice que tiene este problema, yo también. Entonces yo lo que estoy es más bien, yo, yo soy un santo pegado a la pared, porque si Pablo tuvo esos conflictos, yo también los tengo. Y la gente se queda, estoy hablando de creyentes, los creyentes se quedan excusándose, autocompadeciéndose en esto que Pablo está hablando con humildad, con sencillez de este conflicto que hay en él y escudándose y diciendo, si Pablo tenía esos problemas, pues yo puedo tener esos problemas y más, porque yo no soy apóstol, ni tengo el conocimiento que tenía Pablo. Ese es el peligro de malinterpretar lo que vamos a estudiar ahora. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Atención con el versículo 17. Háganle una rayita, un circulito, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque este es el versículo preferido de aquellos que quieren decir que Pablo se estaba excusando en una teoría que se llama dualismo, y que fue una de las cosas con la que tuvo que más pelear, atacar el apóstol Juan, en especial cuando leemos la primera carta de Juan, que fue el gnosticismo. En la época de Pablo existía una escuela dualista o gnóstica que indicaba que la materia era mala en sí misma, que el cuerpo del hombre era malo en sí mismo y que la parte etérea, la parte espiritual, la parte que no es física, esa parte era buena. Entonces, los griegos, los romanos, que eran gnósticos, que eran dualistas, eran fornicarios, eran adúlteros, practicaban las orgías, practicaban cualquier cantidad de los placeres más bajos del hombre, ¿verdad? Sodomía, incesto. Hacían barbaridades, glotonería, borracheras, en fin, ellos se revolcaban en el pecado, se revolcaban en actitudes inmorales. ¿Y cómo se escudaban ellos diciendo, bueno, eso lo hace mi cuerpo, pero yo por dentro soy una bella persona? Y al cuerpo hay que darle lo que pida. Esa concepción gnóstica dualista de que lo material es malo, pero lo espiritual es bueno y que lo que haga el cuerpo eso es problema del cuerpo, eso es más, la maldad está en mi cuerpo, no en mí, yo en mi persona interna, yo soy una maravillosa persona. Ese dualismo, algunos criticaron a Pablo diciendo que lo que Pablo está diciendo en el versículo 17 es que él se está excusando y diciendo, bueno, los pecados que yo cometo son culpa de mi cuerpo, pero yo por dentro soy un santo. Voy a volver a leer el versículo para explicar. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Hermano, voy a decir esto y quiero que los que están viendo en vivo y los que van a ver el video lo resalten. La gente que no tiene a Cristo no le duele pecar. La gente que no tiene a Cristo no llora cuando peca. No le mortifica el serle infiel a Dios. Esa fue la gran diferencia entre Saúl y David. David cometió, para mí, pecados más graves que los de Saúl. La diferencia fue que cuando Saúl fue confrontado con su pecado, quiso resolver el problema por sí mismo, con soberbia, con altivez, con estratagemas humanos. Nunca reconoció delante de Dios que había fallado. David, que cometió, para mí, moral y materialmente, pecados más horrorosos que los de Saúl, como por ejemplo acostarse con una mujer ajena y luego procurar, planificar la muerte del esposo de esa mujer para que no se descubriera su pecado y quedarse con ella, David, para mí, fue más malvado en su accionar. Pero cuando Natán vino y le leyó la cartilla y David se dio cuenta que Dios se lo había revelado todo a Natán y él se sintió confrontado con su pecado de parte de Dios, automáticamente, inmediatamente, en el mismo sitio, David sintió dolor en su corazón, se arrepintió, rasgó sus vestidos, lloró, clamó y suplicó para que Dios lo perdone. Y Dios le dijo a Natán, dile que yo lo perdono. Pero el primer hijo que tuvo con Betsabé se murió. Porque Dios te perdona, pero las consecuencias de tu pecado van a seguir allí. Lo que quiero decir es que el apóstol Pablo, cuando dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, él no se está excusando, él no está salvando su responsabilidad. Él lo que está diciendo es que mientras que estemos en esta tierra, metidos en este cajón de carne, con estos sentidos, con estas sensaciones, con estos receptores sensoriales, con esta mente que tiene pensamientos de diversos, que Satanás está bombardeando con pensamientos diversos, con estos ojos que pueden ver cosas maravillosas, hermosas, codiciables, estos oídos que les encanta oír un chisme, esta lengua que dice la Biblia que es como un fuego que enciende un gran bosque, este olfato, esta piel que le gusta sentir sensaciones fuera de lo legal, de lo normal. Cuando todo este cuerpo, que es una inmensa antena en un mundo lleno de ondas de pecado, nosotros, mientras que estemos en este cuerpo, vamos a tener que luchar con esos receptores para no pecar. Y Pablo lo que está buscando es un consuelo y diciendo, yo puedo llegar a pecar y puedo llegar a fallar porque el pecado, la carne, todavía mora en mí. Y todavía hay áreas de mi vida que yo tengo que pulir. Pero yo no estoy contento con eso, ni me estoy justificando, ni salgo como los gays por ahí con una bandera a decir que soy LGBTQ y que no, no me enorgullezco de mi pecado, no me excuso de mi pecado, no, me avergüenza mi pecado. Y más adelante vamos a ver que Pablo tiene un gran pesar en su corazón. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En la carne. En él como persona, Cristo lo ha transformado, pero en su carne no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Voy a poner un ejemplo. Esta es una historia muy vieja, una alegoría muy vieja.
que contaba Billy Graham en su predicación. Muchos de ustedes quizá ya la saben. Voy a hacerla lo más rápido posible. Un hombre tenía dos perros, uno blanco y uno negro. El hombre viajaba de pueblo en pueblo y de forma incógnita ponía a pelear los perros sin que nadie se diera cuenta que esos perros eran de él. Él se ponía en la plaza, ya él tenía los perros entrenados, los perros se acercaban el uno al otro, empezaban a pelear por cualquier cosa, y mientras que los perros estaban gruñéndose el uno al otro, ladrándose el uno al otro y a punto de comenzar la pelea, él empezaba, voy al negro, tanto al negro, y la gente empezaba a apostar, y unos iban al blanco y otros iban al negro. Pero como él sabía que esos eran sus perros y él los conocía, él siempre ganaba las apuestas y se quedaba con una parte de las ganancias. Se iba a otro pueblo y repetía la operación. Se iba a otro pueblo y repetía la operación. Pero una persona le llamó la atención, alguien que viajaba y estaba en varios pueblos, que siempre el tipo estaba poniendo a los perros a pelear y siempre sabía quién iba a ganar. Y se puso a seguirlo y se dio cuenta que había algo raro. Y en el siguiente pueblo, antes de la próxima pelea de los perros, el tipo se le acercó y le dice al dueño de los perros, oye, me he dado cuenta que tú tienes algo que ver con estos perros. Sí, yo soy el dueño de ellos. Ok. Pero ¿cómo sabes tú cuál de los dos va a ganar? ¿Cómo haces tú para arreglar la pelea? ¿Cómo le explicas tú a un perro que tú te vas a dejar ganar del otro? Le dice, no, eso no lo puedo hacer yo. Ah, entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo sabes tú quién va a ganar? Le dice, muy fácil. Entre pueblo y pueblo pasan 2 o 3 días. Esos 2 o 3 días, al que yo quiero que pierda, no le doy comida. Y al otro lo pongo hasta aquí. Conclusión. El perro blanco representa la parte espiritual del creyente. El perro negro representa la carne de la que no nos podemos librar mientras que estemos en este mundo. ¿Quieres tener más inclinación a obedecer a Dios? Alimenta el espíritu. ¿Quieres tener más inclinación a satisfacer los deseos de la carne? Alimenta la carne. Por eso la Biblia dice, el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Pablo estaba diciendo, si algo en mí yo hago que detesto hacer y lo hago, yo sé que no es el Pablo redimido, es el Pablo que todavía tiene un cuerpo de carne y hueso y a veces puede ceder a la tentación. Y si nosotros creemos que los apóstoles no podían ceder a la tentación en algún momento, pues déjenme decirle que Gálatas capítulo 2 nos habla de un evento en el cual Pedro, que era tan apóstol como Pablo, Pedro, que fue el líder de la iglesia en Jerusalén, Pedro, que estaba ahí con Pablo como los dos apóstoles más significativos junto con Juan. Ustedes y yo sabemos cuando estudiamos Gálatas que Pedro cayó en un terreno de jugar a estar de un lado y a estar del otro. Estaba con los gentiles y estaba con los judíos. Y cuando venían los de Jacobo se retraía y se hacía loco. Y dice la Biblia que Pablo públicamente le llamó la atención y le dijo, lo que tú haces es de condenar. ¿Estaba pecando o no estaba pecando Pedro? Sí, no estaba pecando con una mujer, no estaba pecando comiéndose 4 hamburguesas, no estaba pecando tomando un dinero que no era de él, no estaba pecando de carnal, de andar por ahí de lascivo, no, estaba pecando de parcialidad, estaba pecando de hipócrita, porque por estar bien con los dos bandos, al final tenía que ponerse de parte de algunos y Pablo le llamó la atención y lo dejó escrito en la Biblia para que nosotros lo supiéramos. Así que si Pedro cayó en ese error, siendo apóstol, siendo un hombre que dice la Biblia en Hechos que con su sombra los enfermos se sanaban, entonces Pablo nunca nos habla de cuáles eran sus debilidades, que las pudo haber tenido, porque él no era Jesucristo, él era un hombre santo, un hombre maduro, un hombre
fuerte en la fe, pero debió haber tenido alguna falla, quizás un problema de carácter, quizás un problema de falta de fe, quizás un problema de, no sé, no quiero elucubrar en cosas que la Biblia no dice, pero el mismo Pablo está diciendo que hay cosas que él no quiere hacer y él ve que las hace y eso lo tiene en un conflicto. Pero déjenme decirles una cosa, los verdaderos cristianos tienen ese conflicto porque no están contentos con el pecado. El problema está en los cristianos que no tienen ese conflicto y le ponen todos los días la almohada a la cabeza a pesar de ser unos pecadores, a pesar de vivir en desobediencia. Ahí sí hay que preocuparse porque si a un cristiano no le duele su pecado, algo mal está en su vida. Pablo sigue diciendo, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en su carne, en su naturaleza pecaminosa. Los cristianos no nos podemos librar de eso hasta que el Señor nos venga a buscar. Y ya lo vamos a ver cómo lo explica Pablo más adelante. Versículo 22. Porque según el hombre interior, el hombre nuevo, la nueva criatura, ¿verdad? Me deleito en la ley de Dios. Nadie que sea inconverso se puede deleitar en la ley de Dios. Pero él, en su hombre interior, en el hombre nuevo que habitaba en él por medio de Jesucristo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, Pablo está siendo muy humilde y nosotros, no hay registros en la Biblia, no hay registros en el Nuevo Testamento de una actitud pecaminosa de Pablo. Así que si Pablo tenía alguna falla que le molestaba a él y que está confesando aquí, tenía que ser una falla muy privada. Pero eso lo que demuestra es que a él le molestaban hasta los más mínimos detalles en los cuales no le era obediente a Dios. Y nosotros debemos apuntar a eso, a lo que dice la Biblia, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de esa estatura, de la estatura de Cristo. Los cristianos todos los días tenemos que revisar y decir, ¿cuánto me falta para parecerme más a Cristo? A nosotros nos tiene que mortificar eso. Y eso era lo que Pablo lo mortificaba. Versículo 24. Para mí es el versículo preferido de este pasaje. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, el apóstol Pablo posiblemente, al momento de escribir este versículo, estaba pensando en un castigo que le aplicaban a los asesinos en la ciudad de Tarso, de donde él era. En la ciudad de Tarso, por eso él se llamaba Saulo de Tarso, cuando una persona asesinaba a otra, ¿ustedes saben cuál era el castigo que le ponían? Agarraban el cadáver de la persona muerta y se lo amarraban al cuerpo del asesino para que no se lo pudiera quitar. Y esa persona tenía que empezar a caminar y a vivir con un muerto encima. El primer día no había problema, excepto por el peso. El segundo día ya la cosa empezaba a cambiar, empezaba un mal olorcito. Al tercer día, el cadáver se empezaba a hinchar y a heder más. Quizás al cuarto, al quinto día empezaban, me da fatiga, los fluidos a salirse del cuerpo y se empezaba a podrir. Imagínense cómo podía estar ese cuerpo a los 14, a los 15 días. La muerte del asesino era que se moría de una infección junto con el cadáver que tenía encima. Y así terminaban los dos. Parece ser, por lo que he estudiado, que cuando Pablo está pensando en
lo terrible que es vivir la vida cristiana en este cuerpo de carne, él sentía por eso es que él usa esa expresión, miserable de mí. Yo quisiera salir ya de este cuerpo de muerte, porque soy un cristiano nacido de nuevo, soy alguien lavado por la sangre de Cristo, pero cargo un muerto podrido encima y yo quiero ser libre de esto. Me imagino que por eso Pablo dijo en Filipenses, porque para mí el morir es ganancia, porque ya no voy a tener este pedazo de cuerpo que me está llevando a desobedecer a Dios, quizás hasta en los más mínimos detalles. Y a Pablo le mortificaba eso. Por eso él se expresa de esa forma. Un cristiano que ama a Dios le parece que su situación es triste como a Pablo, porque un cristiano que ama a Dios quiere vivir agradando a Dios en todo, aunque está consciente que su cuerpo es un tropiezo para él, su mente, su sentido, su carne. Pero el versículo 25, Pablo responde la pregunta que él mismo se acaba de hacer. Recuerden que se acaba de preguntar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice en el versículo 5 en forma agradecida, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, el que me libra, el que me librará definitiva y eternamente de este cuerpo de muerte es el Señor Jesucristo. Cuando Él me venga a buscar y cuando Él me saque de este mundo, y como dice la Biblia, si estoy muerto, resucitaré y resucitaré en un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado. Y si estoy vivo para la venida del Señor, dice la Biblia que este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo celestial y podré ir a la presencia del Señor sin estos miembros, sin esta carne, sin este cuerpo terrenal que es el que hace que yo le falle. Hermanos, la aplicación de este maravilloso capítulo de la Biblia es un llamado, primero, a recordar que jamás podremos satisfacer a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Es decir, jamás podremos servir al Señor lo suficientemente bien para que por ese servicio el Señor nos perdone. No. Somos salvos, somos redimidos, somos anotados en el libro de la vida porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Eso nos hace hijos de Dios, eso nos hace nuevas criaturas y eso nos hace aceptos en el amado. Pero mientras estemos en este cuerpo, debemos siempre examinarnos a nosotros mismos. Mirar qué áreas de nuestra vida no están satisfaciendo a Dios. Pedirle al Señor perdón cada día por los errores que hayamos cometido. Porque con esa confesión no vamos a alcanzar más salvación, pero estamos manifestando a nuestro Padre Celestial que nos duele fallar, que nos duele equivocar, que nos duele no obedecerle, que nos duele no hacer lo que Él nos mandó hacer. Pero además de eso, como vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 12, el cristiano tiene que programarse conscientemente para crecer y dejar cosas que Dios quiere que dejemos. Voy a poner un ejemplo. Usted o yo tenemos problemas de ira. Nos airamos, nos enojamos en extremo cuando alguien hace algo que no queríamos que hiciese o no hizo algo que queríamos que hiciese. Cuando nos mienten, cuando nos fallan, cuando
nos sacan de nuestras casillas por cualquier cosa. La Biblia dice que el problema no está en la ira, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El Señor sabe que hay cosas que a mí me van a ofender. Lo que no puedo hacer por estar ofendido es actuar violentamente, ofensivamente, pagar mal por mal. Eso no es de Dios. Ah, eso quiere decir que si yo me airo y ofendo, no soy cristiano. Sí, eres cristiano, que has cometido un desliz, que has cometido un error, que has desobedecido a Dios. Pídele perdón a Dios, pero por favor, prepárate para la próxima vez que alguien te motive a irarte, aírate, pero no vuelvas a caer en el mismo error. ¿Eso es fácil? No es fácil. Requiere de oración, pero requiere también de carácter. Requiere también de decisión, de determinación. Ustedes dirán, pastor, pero si es así, ¿por qué usted se operó? Debió haber tenido determinación para no pesar 200 kilos, ¿sí? Y yo reconozco que no tuve ese valor, no tuve esa determinación. Pero, aunque quizás no sea la mejor exégesis la que voy a hacer, tuve que tomar algo que el mismo Pablo dijo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Incluso Jesús dijo, si tu mano es ocasión para que piques, córtala. Es mejor que entres manco al cielo y no con los dos brazos. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácate un ojo. Es mejor que entres tuerto al cielo y no con los dos ojos al infierno. Entonces, repito, de pronto estoy haciendo una exégesis equivocada de los dos pasajes, pero yo me di cuenta que llegó un momento en que si yo no hacía algo drástico, yo iba a morir como consecuencia de mi debilidad. Y me sometí a una operación de cirugía gástrica que no es nada fácil, que no es nada barata y que me ha cambiado la vida hasta que me muera. Porque apartando los malestares que tengo ahorita, que yo espero que sean temporales, apartando eso, cuando yo pueda comer otra vez lo que yo quiera, en mi mente voy a querer comerme una olla, pero mi estómago me va a decir, no, es una tacita. Y si trato de hacer algo contrario a eso, voy a vomitar o voy a tener diarrea. Y yo veré si le presto atención a eso y me vuelvo un inconsciente y pierdo la operación, o si por haberme cortado el brazo y haberme sacado el ojo, entiendo que esa fue la forma en la que Dios dijo, ok, si me tienes que obedecer de esa manera, pues vamos a ponerte ciertos límites. Y eso lo podemos aplicar, hermanos, para otras cosas. ¿Usted tiene problemas con la pornografía? Pues evite tener un teléfono en privado o una computadora donde nadie lo pueda ver. Usted tiene problemas con la lascivia. Ve a una mujer o a un hombre y se lo queda mirando y codiciándolo. Reprenda eso en el nombre del Señor y decida apartarse de eso. Y si tiene problemas con el chisme, con el brollo, bueno, tendrá que también tomar acciones con respecto a eso. Y así, cada cosa que desagrade al Señor, nosotros la tenemos que identificar y como David, arrodillarnos ahí frente a la cama esta noche, ¿verdad? Y decirle, Señor, te pido perdón. Yo sé que soy salvo, yo sé que tú me lavaste con tu sangre, yo sé que mi nombre está anotado en el libro de la vida, pero yo te he estado ofendiendo con esto y me he estado excusando y he estado buscándole miles de excusas a esta situación, pero yo hoy he aprendido que yo debo servirte y tengo que vivir en santidad y tengo que apartarme del pecado y tengo que hacer morir lo terrenal en mí. A mí me falta todavía mucho. Mi problema no solamente era la glotonería o la gula o el desorden con la comida. No, a mí todavía me faltan muchas cosas y a ustedes también les deben faltar. Y si ustedes miran para atrás y piensan en ustedes hace 15, 20, no sé cuántos años tienen de convertido, se darán cuenta que hay muchas cosas que ya Dios les ha permitido superar. Pero, ¿cuánto nos falta? Trabajemos en eso. Amén.